Bienvenidos a la primera clase en video con el tema Aprendiendo a crear tablas en Word. Este tema abarcará las lecciones 6, parte 1, lección 6, parte 2, lección 6, parte 3 y lección 6, parte 4, dedicado al grupo de cuarto grado de primaria. Como ustedes saben, durante esas lecciones que hemos tenido durante el periodo, hemos estado trabajando con el grupo tabla. Este grupo, que se encuentra en el menú de insertar de Word, es el que nos permite utilizar las tablas para poder crearlas y colocar información dentro de las mismas. Dentro de este video vamos a aprender varios temas. Uno de estos temas en los cuales nosotros vamos a aprender se encuentra crear tablas rápidas. Eso lo aprendimos en la lección 6, la parte 1. Luego de esto aprenderemos cómo insertar tablas utilizando la herramienta Insertar tablas, llamada así por el mismo nombre, aprendida en la lección 6, parte 2. Luego aprenderemos cómo dibujar tablas, visto en la lección 6, parte 3. Y por último, estaremos aprendiendo cómo utilizar la cuadrícula de tablas, el cual veremos en la lección 6, parte 4. Para empezar, vamos a ver cómo podemos crear tablas rápidas. Para eso debemos dirigirnos a Word, vamos en el menú de inicio y nos dirigimos a Word. Si tienes el Office 2007 o tienes el Office 2013, va a aparecer lo mismo. Nosotros elegiremos acá Word 2010, aunque puedes utilizar el 13, el cual es compatible. Bien, ya hemos abierto Word. Ahora lo que procedemos a hacer es irnos al tercer menú de la lista. Puedes apreciar que aparece el botón de inicio, el botón de archivo, que es el primero, y el tercero o la tercera etiqueta es la etiqueta de insertar. Vamos a dar clic a esta etiqueta y procedemos a escoger del grupo tabla la herramienta que lleva su mismo nombre, tabla. Puedes apreciarlo acá. Vamos a darle un clic y ahora observamos cómo se abre un menú con distintas opciones. La primera que aprendimos es la que ves aquí. La idea de las tablas rápidas es que Word nos permite realizar tablas que ya han sido realizadas, escogerlas y poderlas modificar. Vamos a escoger automáticamente la opción tabla y vamos a darle un clic a esta opción que nos permite la herramienta. Y como puedes apreciar, se abre una lista de tablas prediseñadas que podemos escoger para poder trabajar con cada una de ellas. Puedes apreciar que aparecen al principio bocetos de calendarios y luego aparecen distintos tipos de tablas prediseñadas. Vamos a escoger la última, esta. Vamos a alzar un poco para que puedas ver la opción tablas rápidas. Escogemos la última para poner un ejemplo. Ahora observamos cómo Word nos ha colocado una tabla rápida o de plantilla, podríamos llamarlo también. ¿Qué es lo que nos correspondía hacer? Lo que nos correspondía hacer era cambiar los nombres. Por ejemplo, podemos cambiar este nombre de título del alfabeto griego y podemos colocar cualquier dato que quisiéramos. En este caso lo he borrado completamente. Dentro de los encabezados que aparece en cada columna, podemos escribir lo que a nosotros nos parezca conveniente, dependiendo de la necesidad que tengamos. La ventaja de esto es que al estar prediseñadas las tablas, solamente nos corresponde modificar los datos.
Por ejemplo, yo quiero modificar este dato, el primero, y escribiré nombre y apellido. En la siguiente columna eliminaré el encabezado mayúsculas, colocaré otro encabezado, por ejemplo, dirección. En el siguiente puedo eliminar, escribiré teléfono. En el siguiente puedo eliminar, puedo escribir celular. En el otro puedo eliminar, escribiré otro encabezado, por ejemplo, postal. Y finalmente, correo. Muy bien, así deben quedarnos nuestros encabezados. La semana del 9 de mayo te mandé a que hicieras un ejercicio que constaba en realizar esta misma tabla, u otra que a ti te pareciera más conveniente de las tablas rápidas. Tenías que realizarlo del mismo modo como te lo estoy mostrando a continuación. El resto de los datos no me interesa, así que procedo a seleccionarlos porque los voy a cambiar. Selecciono toda la tabla, puedo hacerlo con clic sostenido del mouse o puedo hacerlo con Shift y direccional. Por último, oprimo la tecla suprimir. Como puedes apreciar, se borran todos los datos. Con la tabla limpia, ahora puedo escribir los datos correspondientes. Por ejemplo, puedo escribir un nombre cualquiera. Una dirección que me parezca la más conveniente. Un teléfono. Los datos los voy llenando paulatinamente a medida que voy pasando cada dato. Observemos que voy escribiendo solo ejemplos breves. Bien. De esta manera empezamos a utilizar nuestras tablas prediseñadas. Ahora bien, si quisiéramos podemos llenar toda la tabla con datos pertinentes. Pero pasemos a la otra tabla. Fijémonos que le he dado un Enter en la parte de afuera de la tabla y ahora está titilando el cursor en la parte de abajo. Procedo a darle un Enter. Ahora voy a utilizar el otro recurso que tiene el menú de insertar o la etiqueta de insertar bajo el grupo tabla. En este caso voy a insertar una tabla. Esta opción es distinta, ya que como puedes observar aparece un recuadro en la que me permite poder colocar el número de columnas y el número de filas que necesite. Por naturaleza puedes observar que siempre aparecerán 5 columnas y siempre aparecerán 2 filas, pero yo puedo colocar las que realmente necesite. Este también fue parte del segundo ejercicio que coloqué para la semana del 16 de mayo. Vamos a crear una tabla mediante esta herramienta llamada insertar tabla. Quiero crear una tabla en la que estén 6 columnas, con flechita arriba y flechita abajo, aumento o disminuyo el número de columnas o filas que yo necesite. En este caso voy a utilizar 6 columnas. Y luego quiero utilizar 3 filas. Vamos a bajarla. Cuando tengo ya el número de columnas y de filas listas, procedo entonces a oprimir el botón aceptar. Y veamos cómo queda nuestra tabla. Muy bien. Vamos a subir. Como no es una tabla prediseñada, esta no tiene colores. Es solo la tabla básica.
pero nos permite poder escribir la información de manera que podamos escribir todos los datos necesarios de manera más limpia. Puedo entonces proceder a colocar los mismos datos de arriba. Por ejemplo, nombre, apellido, teléfono, celular, tal, y finalmente correo. Bueno, gracias al menú de tabla o de insertar tablas, puedo utilizar o insertar tablas básicas de esta manera. Recordemos que las columnas son las que van de arriba a abajo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y 3 filas. Puedes observar que las filas son las que van horizontalmente, mientras que las columnas son las que van verticalmente. Puedo proceder a llenar datos, como por ejemplo el que llenaba yo arriba en la primera tabla. Aquí puedo colocar cualquier número que necesite o tenga en cuenta. Muy bien. Esta fue la segunda manera de crear tablas, o en este caso de insertar tablas. Ahora nuevamente vamos a darle un clic por fuera de la tabla y Enter. Veamos cuál es la otra manera de crear tablas. Esta otra manera es un poco más difícil, pero también es muy divertida. Se llama dibujar tablas. Eso lo aprendimos recientemente en la clase de prácticas de informática. Dibujar tablas nos permite hacer un dibujo de nuestra tabla. Podemos hacerlo celda por celda. Si le doy clic en la opción dibujar tabla, puedes observar que el mouse se ha transformado, o el cursor del mouse se ha transformado en un lápiz. Este es el que nos permite hacer el dibujo respectivo. Con clic sostenido puedo realizar los trazos de las celdas correspondientes y puedo darles el tamaño, distancia que yo necesite. La ventaja de utilizar este tipo de herramientas de dibujar tabla es que puedo colocar celdas de tamaño irregular y en posiciones en las que de otro modo con insertar tabla o tabla prediseñada no lo podría lograr. Puedes mirar cómo puedo armar ciertos bloques de manera irregular en posiciones distintas. Incluso puedo también hasta crear una celda dentro de otra. Algo ventajoso que tiene esto es que puedo escribir dentro de las celdas que he dibujado. Como puedes apreciar, se desactiva el lápiz para que yo pueda escribir. Vamos a ver el ejemplo. Fíjate que puedo ir escribiendo los datos que yo necesite. Algo interesante de esto es que yo puedo escribir y mientras escriba la tabla se va empleando a mi necesidad, y esto es muy ventajoso porque la tabla no es estática, se adapta a mi texto. Si yo decidiera, vamos a cancelar, si yo decidiera eliminar lo que he escrito, la tabla vuelve a recogerse a su posición original. Vamos a observar. Ahí está. Entonces, jóvenes y padres, hemos aprendido hasta el momento cómo crear tablas rápidas, insertar tablas mediante la herramienta que lleva su mismo nombre de insertar tablas, y cómo podemos dibujar las tablas. Esta es la otra herramienta.
Nuevamente vamos a hacer clic afuera y un enter. Vamos a aprender la última forma en la que podemos crear tablas. Nuevamente nos vamos al menú de insertar. Escogemos del grupo tablas la herramienta tabla. Y algo que quiero que notes es que aparece el cuadriculado de tablas. Es este que ves aquí. Si notas, al pasar el mouse se selecciona de un color anaranjado. Pero es una herramienta muy útil, ya que, como puedes observar en la vista previa de la hoja, se van adicionando las tablas a medida, o las celdas de las tablas a medida que voy pasando el cursor. La limitación que tiene esta opción es que solo permite 10 columnas por 8 filas, pero aún así sigue siendo suficiente para poder llenar datos que necesitemos en nuestras tablas. Por ejemplo, vamos a escoger un total de 4 filas y 3 columnas. Solamente lo he pasado con el mouse. Que pasemos 4 columnas y 3 filas. Ya que los he seleccionado, ahora procedo a darle clic con el mouse para que queden fijas. Y si puedes darte cuenta, hemos creado unas tablas a partir de la cuadrícula que tenemos en nuestra tabla, creada precisamente con la cuadrícula de tablas de la herramienta tablas. En ellas también podemos escribir, como puedes darte cuenta. Podemos escribir datos que nos parezcan relevantes. Como puedes observar, todas estas son herramientas que nos sirven de mucha utilidad para poder realizar nuestros ejercicios y nuestras tareas de manera organizada. Como puedes observar acá. Todo esto te va a ayudar para que puedas organizar una agenda, organizar trabajos escritos. Todo lo que quieras hacer lo puedes lograr mediante el uso de las tablas. Bien, jóvenes, ya hemos aprendido entonces a utilizar los 4 diferentes métodos para crear tablas. Espero que este video te haya gustado y te haya ayudado a entender las lecciones número 6 que hemos aprendido hasta este momento. Gracias por tu atención.